Muy buenas a todos, qué gusto saludarles, gracias por estar con nosotros, bienvenidas y bienvenidos a DPC. Aquí todos los días les hemos aplaudido a quienes con sus profesiones y oficio nos están salvando la vida. Hoy lo vamos a hacer también, por supuesto. Gracias a todos los que están poniendo su vida a cambio de la nuestra, en muchos casos desafortunadamente, y gracias a quienes ponen en primer lugar nuestra salud y después la suya para atendernos en esta lucha contra el COVID-19. No más que sí, una cosa, Chino, porque, híjole, esto de los aplausos al personal médico lo hacemos con mucho cariño, de todo corazón. Babyface, buenos días, qué bueno que ya estás llegando. Nada más una cosa, señora, señor, joven a joven, chiquilla, chiquillo. Nomás sí les voy a pedir un favor. Que no les pase esto de los aplausos, lo que le pasó a Rivas. ¿Qué le pasó? Ayer estaba el Potro quitándome el tiempo, mandándome mensajes. Estaba yo trabajando y de repente un mensaje del Potro, otro mensaje del Potro. ¿Qué quieres, Potro? Nos pusimos allá a platicar, chismes, ¿no? Que el chino, que ya sabes lo que se dice. Ah, órale. No, que esto, que el otro. Y al final me dice, mira lo que le pasó a Rivas. Yo dije, ¿qué le pasó a Rivas? Puse tu cara, Babyface. ¿Qué le pasó a Rivas? ¿No? Le dije, ¿qué pasó? Según el Potro, ¿qué pasó? ¿Creció? Según el Potro, Rivas está tan conmovido, pero tan conmovido de los aplausos que damos diario aquí en Televisión Nacional para el personal médico y para quienes tienen oficios en el sector salud, que él ayer fue al súper. Se encontró a estos profesionales y se puso a aplaudirles. Casi llora Rivas, estaba aplaude, hasta que su mujer le dijo que eran los de salchichonería. Por eso les aplaudieron más. Por eso. Hasta que su esposa le dio un zape a Rivas, estaba penadísima, ahí con los de salchichonería, todos ahí con su boletito esperando que la atiendan. Y Rivas, gracias. Y los de salchichonería, ¿qué onda? Pues qué, ¿y ahora por qué, no? Y la esposa de Rivas súper apenada, ¿no? Le dice, no, tú vete, dice, vete adelantando, Rivas, espérame en el coche, ¿no? Yo me voy por acá, nos vemos allá en la casa, ¿no? Si quieres te espero en el coche. Bueno, ándale, te esperas. Y Rivas a su esposa, ¿qué te doy pena? Pena no, vergüenza y tristeza. Es lo que me das. Ándale, vete. Además, el súper se debe hacer de una persona. Acuérdate, es la recomendación. No en parejas, así que vete al coche y espérame. Y se tuvo que ir a Rivas, fíjate lo que pasó. Nada más ahí tengan cuidado, ¿no? Tengan ahí mucho cuidadito. Y dos cosas. El domingo, ¿qué día es? Babyface. 10 de mayo, Día de las Mamás. Y desde aquí, besote a todas las mamás y un aplauso a todas las mamás. A mi mamá, por supuesto. Besote a mi mamá, a mi abuela, a mis tías. Aquí a las mamás de todos los del staff, en el cielo, aquí en la tierra. A todas las mamás que nos ven, que la pasen muy bien el domingo. Nomás una cosa, que se queden en casa. Que se queden en casa. Vean lo que hizo este youtuber allá en Mérida, Yucatán. Saludos a Yucatán. Muchas gracias por vernos allá en Yucatán. Vean lo que pasó. Para que la gente no saliera, pues te la tienes que ingeniar para, pues por lo menos asustarlos y recordarles que se tienen que quedar en casa. Aún en el 10 de mayo, aún es el mejor regalo que le puedes hacer a tu mamá. Salud, que se quede en casa. Miren lo que pasó allá en Yucatán. Imprimió una imagen de López-Gatell, la recortó. Ahí está. Mira. ¿Y qué óvole? Ahí está Alex Escalante. Asustando a las vecinas. ¡Qué óvole! Se asoma. Sí es Gatell, dice, ¿no? Mira, un gatito. Ahí va el gatito. Tengo miedo que pase con el gatito. No pasó nada. ¡Qué óvole! Pero va con el celular, no pone atención. Quédese en casa, por favor, quédese en casa y no salga este fin de semana y no saque a su mamá. Estas semanas de encierro han puesto a muchas mujeres que nos ven todos los días
en una situación de violencia en casa. Mujeres en todo el país que sufren violencia contra ellas por sus parejas, por familiares o por cercanos y que no han encontrado la paz en estas semanas. Esa es la verdad. La violencia contra las mujeres ha ido en aumento. No han encontrado la paz y al contrario, el encierro las ha puesto en una situación de vulnerabilidad y las estamos abandonando a muchas de ellas. Por esas mujeres, si usted que nos ve es una de ellas, si usted conoce a una mujer en situación de violencia, por ellas es que debemos hablar de esas violencias contra las mujeres en México, como lo hacemos en este programa desde que estamos al aire. Aunque para muchos sea lejana, para muchos es lejana la marcha de marzo, ¿te acuerdas de marzo? Después del Día de la Mujer, el 9 de marzo, que salieron a marchar, a exigir alto a la violencia. Parece que pasó hace 7,000 años. Fue apenas. Y aunque para muchos eso parezca muy lejano, para nosotros no. Y no deja de ser alarmante ver cómo han crecido los delitos que ellas sufren en casa, cómo han crecido los delitos contra ellas. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la violencia contra ustedes, mujeres, no ha aumentado. ¿Qué ha aumentado? ¿Dónde? ¿Cuándo? Yo no vi, dice el presidente. Yo tengo otros datos, dice el presidente. Pero las denuncias ahí están. Denuncias de quienes han podido pedir justicia, quienes lo han logrado, porque hay otras que no. Porque hay que entender que la cifra negra de las denuncias que no se hacen por miedo o porque murieron las mujeres en medio de la violencia o porque están amenazadas para no levantar la denuncia, pues no podemos olvidarla. Esa cifra negra ahí está. También hay que estudiarla, habrá que investigarla. La cifra negra, la otra cifra, la de las denuncias que sí se presentan en los ministerios públicos, habla por sí misma. En la mañanera, entre otras cosas, se dijo, sí existe el machismo, dijo el presidente, pero también mucha fraternidad familiar. La familia en México es excepcional, es el núcleo humano más fraterno. Eso fue lo que dijo el presidente. A ver, y retomando esta frase, sí existe machismo, estamos de acuerdo. Es un país machista, estamos de acuerdo. Pero ahora, que los mexicanos tenemos una cultura de fraternidad, sí, muchas veces, pero no todas. En algunas sí, perdón. Hay muchos que no tienen nada de fraternidad. Hay muchas familias que no tienen nada de fraternidad, ¿no? Hay muchos mexicanos que también tienen una cultura de odio, de violencia, de corrupción, de impunidad entre nosotros y de insensibilidad ante el dolor de los demás, la neta. De eso hay que hacernos cargo. Luego dijo que la familia en México es excepcional, es el núcleo humano más fraterno. Para empezar, no hay una familia. En México ya se terminó eso de pensar que hay solo un tipo de familia. Porque no hay solo un tipo de familia, hay familias. Familias de mamá, papá con hijos, de mamá, papá sin hijos, de mamá y mamá con hijos, de mamá y mamá sin hijos, de papá y papá con hijos, de papá y papá sin hijos, de papá soltero, de madre soltera, de pareja sin hijos, de hijos que viven con sus padres, con una tía, con amigos. Hay muchos amigos que son familia y es la única familia que tienen esos amigos. Por eso, nuestras familias y cada una de ellas es excepcional o son excepcionales. Pero no es el núcleo más fraterno para las mujeres mexicanas, desafortunadamente. No es cierto. Hay mujeres que encuentran en ese núcleo la violencia y la muerte. Qué bueno que haya familias así de fraternas, pero hay millones que no lo son con las mujeres en este país. Ahí le va. Durante marzo, al 911, que es el teléfono de las emergencias chino, llamaron 115,614 veces mujeres pidiendo ayuda. A ver si no dicen que son bots, que son robots. En una de esas dicen que son robots. No, igual son robots sembradas por Calderón. Ahí están sus voces, ahí están sus llamadas. 22.3% más que en febrero. O sea, sí hubo aumento de violencia en marzo, que fue el mes donde comenzó el confinamiento, Babyface. 25,733 llamadas más que en enero de este mismo año. Sí hay un aumento de violencia, las mujeres sí están pidiendo ayuda porque a las mujeres las están violentando en su casa. La violencia sí aumentó contra ellas, ahí están sus llamadas de auxilio. 115 mujeres llamaban cada hora. Es decir,
Vamos a esperar las cifras de mayo, vamos a esperar las cifras de abril, pero durante marzo, mientras usted veía el programa, 115 mujeres pedían ayuda. Durante esa hora. La Red Nacional de Refugios durante marzo registró un aumento de 80% en llamadas y mensajes pidiendo ayuda, pidiendo auxilio. Casi la mitad de esas llamadas, el 44%, sucedieron solo en el Valle de México. Que el Valle de México que está conformado por el Estado de México, que sabemos que es muy peligroso para las mujeres, y por la Ciudad de México, que sigue siendo peligroso para las mujeres. El periodista Héctor de Mauleón nos recuerda que a esa red se incrementaron en 12% las solicitudes de ingreso a los refugios. Que hay refugios incluso que están ya saturados de mujeres que salieron corriendo del fraterno núcleo humano de las familias mexicanas que son violentas con ellas. Llamadas por golpes que recibieron, acoso, hostigamiento sexual, violaciones. Solo en el Estado de México, entre el 21 de marzo y el 1 de mayo, 5,925 llamadas de emergencia fueron por violencia. Solo ahí. ¿Cómo que no han aumentado? A ver, peor. ¿Cómo que no se han dado cuenta? ¿Cómo que no han advertido que la violencia creció? O sea, ¿qué nos están diciendo? ¿Que están viendo y no ven? ¿O no quieren ver? Porque entonces, si lo ven y lo dicen, pierden elecciones. Y pues no hay mujer que valga una elección. Recuerden que ustedes no son iguales. Nos habían dicho que no eran iguales. No pueden hacerse los que no ven ni las oyen a las mujeres. Solo en el mes de marzo el número de investigaciones penales abiertas por el delito de violencia familiar en las fiscalías estatales ascendió a 20,232. Se abrieron en promedio 27 carpetas de investigación por hora. Fíjate, 115 mujeres llamaban durante el programa. O sea, porque este programa dura una hora, y esas carpetas de investigación se abrían cada hora. Son 2,438 más que las que se abrieron en febrero, un aumento de 14%. Y 4,381 más que las que se abrieron en enero. Sí hay un aumento. Esto lo dijo Intersecta. La violencia en la familia se está volviendo común. No hay que normalizarla, no hay que ignorarla, hay que detenerla, hay que denunciarla, hay que proteger a las mujeres. Las mujeres nos necesitan y no podemos dejarlas solas. Aunque no estemos informando de ello, aunque decirlo en una conferencia, en una entrevista, sea comprometer tu gobierno, tu administración, tu legislatura, lo que sea. Primero, pues están las mujeres. Y a ustedes, mujeres, les digo, como se los he dicho siempre, denuncien, pidan ayuda en la medida de lo posible, organícense. Sean valientes. Yo sé que es muy difícil, es muy fácil decirlo pues, desde acá, desde la televisión. Oye, qué cómodo, Nacho, tú no estás esclavizado, tú no estás encerrado en tu casa, tú no vives con un marido que te golpea si levantas la voz, si te golpeas y no haces lo que te pide, ¿no? Por eso, entonces digo, vecinos, familiares, si saben de alguien que está en esta situación, ayúdenlas. Ayúdenlas. Al rato vamos a hablar de ello. Por lo pronto, le agradezco mucho a Gloria Molina, la secretaria de Salud del Estado de Tamaulipas, que nos tome la llamada. Secretaria, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, Nacho, a tus órdenes. Preguntarle, ¿cómo está la situación del COVID en Tamaulipas? ¿Cuál es el reporte más reciente que tiene, secretaria? Pues tenemos 703 casos. Con 160 recuperados y 35 defunciones, lamentables. Y 35 defunciones. Tenemos el reporte de que hay un alto índice de contagio en niños. Secretaria, ¿usted puede confirmar eso allá en Tamaulipas? Sí, claro, por supuesto. No tenemos un alto índice de niños. Hasta ahorita tenemos como niños menores de 5 años solamente a 2. Ah, qué bueno. 2 pacientitos que están infectados, pero no hay así, de 735, perdón. ¿De 735 apenas 2 menores de edad? Sí, es más. ¿O 2 menores de 5 años, dice? Son menores de 19 años, dame un segundo, menores de 19 años son... Dame un segundo, por No se favor. preocupe. Si quiere, revise las cifras. Preguntarle, secretaria, con estos anuncios que está haciendo el gobierno federal de la importación de respiradores artificiales, ¿alguno de los que llegó a Toluca hace algunos días llegará a Tamaulipas, secretaria?
Pues nosotros tenemos pedida la solicitud. Esperamos que sí. Entiendo que hay entidades que están más complicadas que la mía. Nosotros aquí tenemos 366 ventiladores, de los cuales 35 son del Hospital de Especialidades y 71 del IMSS y el resto de la Secretaría de Salud. Adquirimos nosotros 20 ventiladores a un inicio y pues estamos preparados. Yo espero que con tu pregunta pues sí nos lleguen en algún momento después de que se puedan atender las prioridades. ¿Hay saturación hospitalaria en Tamaulipas, secretaria? ¿Le preocupa esto? ¿Cómo va la tendencia para los próximos días y cómo está ahora? Mira, sí tenemos espacios. Ahorita tenemos en total 49 pacientes hospitalizados, 36 en calidad de grave, entendiendo como grave a aquel paciente que tiene puntas nasales de oxígeno o mascarilla, y tenemos 13 pacientitos intubados, en total 49 positivos. Pero tenemos un número de camas que son 560 camas exclusivas COVID antes de entrar a la reconversión, y los 366 ventiladores que te menciono. Entonces, la tendencia ha ido hacia arriba. Esperamos que la curva epidémica para Tamaulipas la próxima semana sea la más alta. Ojalá y eso ocurra. Se está anunciando en Estados Unidos algunas reaperturas con el tema industrial. Tamaulipas es una entidad que es fronteriza con los Estados Unidos de América. Secretaria, ¿Tamaulipas está en condiciones para una apertura económica? ¿Diría usted que el asunto de la apertura en plantas, en maquilas, en Tamaulipas, se puede llevar a cabo en los próximos días? En los próximos días no creo que se vaya a hacer la apertura en los próximos días, dado que esperamos el peor de los momentos de los epidémicos para Tamaulipas. Efectivamente, la presión para abrir algunas maquiladoras, sobre todo del área automotriz, del giro automotriz, es muy fuerte. Estamos haciendo un análisis con una de las maquiladoras, pero en principal una que es la que representa el mayor número de empleos para Tamaulipas. En una siguiente semana, una apertura pues prácticamente al 10% de su capacidad, con muchísimas medidas de seguridad una vez que sepamos cómo queda la curva epidémica para Tamaulipas. Muy bien. Preguntarle, secretaria, ¿hay una crisis con los migrantes? Sabemos que en Tamaulipas hay muchos migrantes centroamericanos, sudamericanos, incluso mexicanos que cruzan el territorio nacional. ¿Que esté atendiendo el sector salud tamaulipeco? Sí, tenemos, inclusive tuvimos ya un brote en Nuevo Laredo con 16 migrantes positivos. Y tenemos pues un peligro latente, un riesgo latente, mejor dicho. En Tamoros pues hay más de 1,500 migrantes que están en condición de casas de campaña a orillas del río, en el puente, esperando, no se quieren mover, esperando lo del asilo para Estados Unidos. Y pues sí, representa por supuesto para nosotros un riesgo. Ya se han hecho los llamados pertinentes a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Nacional de Migración para que pues puedan moverlos en este momento de pandemia. Qué delicado. Secretaria, por último, fue usted tema de la novela de las 7, como la llamo yo, el reporte del subsecretario Hugo López-Gatell. Vamos a ver lo que ocurrió en esta conferencia del subsecretario López-Gatell y regreso con usted. ¿Qué opina de que hay datos diferenciados? Que qué bueno que la secretaria de Tamaulipas, la respeto mucho, ya he hablado con ella, la invité, de hecho, ¿no? O sea, si no tiene más preguntas, dé la oportunidad de las colegas. Simplemente le diría, o sea, ni los ve ni los oye. No me queda claro si viene a preguntar o viene a opinar. No, eso es pregunta. Es pregunta. Si no le interesa la crítica. A ver, lo diré en breve para que no... Sí. Bienvenida a la crítica, bienvenida a la opinión, bienvenida a la libertad de expresión.
Ahí está una reportera, retoma, secretaria, pues las críticas que se han escuchado en varios estados de la República Mexicana sobre los datos que se dan, sobre la respuesta del gobierno federal a las realidades locales. Y salió usted al tema, secretaria, por la crítica que ha hecho sobre cómo se comparten los datos en esa conferencia. Pues mira, Nacho, te puedo decir que el subsecretario y yo platicamos esa diferencia cuando se dio en su momento, recordarás, hace unas semanas. Sí, sí, sí. Y coincide él y nos da la razón en que nuestras diferencias entre, por lo menos para Tamaulipas, están radicadas en los datos que dan los laboratorios privados autorizados por el propio INDRE, que aún no, por lo menos para Tamaulipas, no conozco los demás los demás laboratorios. No tienen aún todavía su clave de registro para capturar los datos, pero sí el INDRE tiene todos los resultados del laboratorio porque se los envían día con día, inclusive hasta para validación de las curvas que aparecen en los resultados que se hacen a través de PCR. Entonces, esto él pues ya lo sabe, lo hemos platicado. Inclusive él, cuando reconoce esta diferencia, dice que para la fase 3 modificaría la plataforma de captura y los laboratorios podrían tener su clave para entrar a la plataforma en donde se captan todos los datos, todos los casos positivos de los estados, y es lo que alimenta su fuente para los datos. Entonces eso él ya lo sabe, lo tenemos muy claro, no hay ahí ninguna diferencia. Lo que te puedo decir es que siguen sin actualizar la plataforma. Siguen sin actualizar. Los datos no coinciden. Por eso no coinciden. Por eso los datos no coinciden, claro. Muy bien, pues eso es muy importante que se actualice, secretaria, porque usted comprenderá, la información es lo más útil. Dice que la invitó a la conferencia, ¿por qué no fue? Porque no, efectivamente este martes pasado, el que tuvimos la conferencia y que comentamos lo de la disminución o ir bajando de manera general, como él lo menciona, las medidas nacionales de la sana distancia, nosotros le hacíamos la aclaración con el estado de Hidalgo de que pues no puede hablar general porque diferentes estados estamos en diferentes momentos epidémicos de nuestras curvas. Y en esa misma conferencia, efectivamente, él nos hizo la invitación prácticamente a todos de que estuviéramos en las conferencias, quedamos de ponernos de acuerdo, no quedó una fecha establecida. No se ha concretado. Sí, exacto, no hemos hecho los últimos ajustes para la invitación, pero con muchísimo gusto le Pero no está peleada entonces con el okay. subsecretario ni el subsecretario con usted. No, por supuesto que no, o sea, no hemos dialogado. Sí la ve y sí la oye. Nos vemos cada martes en videoconferencias con el secretario y por supuesto que escucha lo que nosotros le decimos y bueno, la prueba está que hizo el cambio en sus en sus ¿cómo se llama? Reportes. En sus reportes de todos los días. Sí. El tema de que pues ya no puede hablar de manera general, claro, por ejemplo, en el levantamiento de las medidas. Secretaria, bueno, le agradezco mucho que me tome la llamada, le mando un abrazo, cuídese mucho. Ignacio, estoy para servirte. Gracias. Los periódicos. 50% de la industria. Sectores aéreo y restaurantero perderán 229,000 millones de pesos. 6 de cada 10 empresas han registrado deterioro en sus ventas o disminución en sus trámites de cobranza y más de la mitad ya redujo su personal debido al paro de actividades, advirtió la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos en un informe. Reforma. De ayudantes a jefes de servicio de administración tributaria, inician en Morena como asesores y promotores. Acreditan más labor política que fiscal. Promoción de la 4T les duplica salario. Milenio. Pandemia deja sin alimento escolar a 1,336,000. Daños colaterales. La suspensión de clases incluye las escuelas de tiempo completo, donde la mayoría de los alumnos recibe su primera comida diaria, de acuerdo con un estudio de UNICEF y el gobierno mexicano. El Financiero. Ven fiscalmente irresponsable contener gasto, deuda. Inevitablemente aumentará por la contracción económica, menor recaudación y depreciación del peso. The Washington Post.
El Departamento de Justicia se mueve para retirar el caso contra Flynn. Mientras Trump aclama el resultado legalmente buscado, los enemigos ven un sistema de justicia politizado. The Boston Globe. Mucho trabajo por hacer, pero dicen que los datos de virus dictarán más movimientos. Baker permite la reapertura de los campos de golf, pero dice que el virus dictará futuros movimientos. El País. La dimisión de la directora de salud abre una crisis en la Comunidad de Madrid. La lucha contra el coronavirus. La experta se negó a firmar la polémica petición de la presidenta Díaz Ayuso para pasar la región a la fase 1. Que no le cargue el payaso, que no te cargue el payaso es la nueva campaña del Metro de la Ciudad de México para sensibilizar a usuarios sobre el uso de cubrebocas. 8 payasos repartieron mascarillas y gel antibacterial en varias estaciones del metro, en Pantitlán, en Pino Suárez, San Lázaro, Indios Verdes y Cuatro Caminos. Estarán de lunes a viernes de 7 de la mañana a 12 horas durante todo este mes. Que no le cargue el payaso, mire. Esto es lo que sabemos sobre el COVID. La Secretaría de Salud Federal actualizó los casos positivos de coronavirus en México. 29.616 son los casos confirmados, que solo la cuarta parte de estos casos, es decir, 7.802, son los que representan la epidemia activa. José Luis Salomía, director general de epidemiología, dio a conocer que en las últimas 24 horas suman 257 decesos por COVID-19. Un promedio de 10 muertes por hora. 2.961, las defunciones también que se actualizan. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, señaló que el antiviral Remdesivir como fármaco para el tratamiento contra el COVID-19 es prometedor, pero que hasta el momento solo en casos leves. Es de los pocos, o quizá el que más claramente se ha hecho una investigación clínica sobre su posible utilidad terapéutica para COVID. Podríamos calificarlos en términos cualitativos como prometedores. Desde luego vemos con gran expectativa este producto o cualquier otro producto de los múltiples que están en estudio y cuando pudiera ser una alternativa. El gobierno de México alista un semáforo para reiniciar actividades económicas a partir del 17 de mayo, en el cual se pondrán en verde los municipios donde no haya casos de contagio de COVID, en amarillo donde hay algunos y en rojo donde hay problemas más graves. La jefa de gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, expresó que no hay escasez de productos en la central de abasto. Agregó que a partir de julio se prevé la incorporación gradual de las actividades. En Tabasco se registró un brote de COVID-19 en un asilo que dejó a 19 personas contagiadas. Se trata de 10 adultos mayores y 9 trabajadores de la Casa del Árbol. Otra persona de la tercera edad murió después de ser trasladada a un hospital. Las autoridades de salud de Nuevo León confirmaron el cierre del asilo donde se registró un brote de COVID-19 que arrojó 50 contagios. Este jueves se realizó el traslado de las 92 personas del asilo hacia otros hospitales. Javier Corral, gobernador de Chihuahua, anunció que se aislará luego de que hace unos días tuvo contacto con el alcalde de Ciudad Juárez, Armando Cavada, quien resultó positivo al coronavirus. Manuel Negrete, alcalde de Coyoacán, anunció que dio positivo a la prueba de coronavirus. Es el segundo alcalde de la Ciudad de México con la enfermedad. La primera fue Patricia Ortiz, de Magdalena Contreras. El COVID-19 podía transmitirse a través del semen, según investigadores chinos. Los expertos analizaron el esperma de hombres infectados y encontraron que una mínima parte de ellos tenía coronavirus. Los investigadores apuntaron que sus hallazgos aún son preliminares. Y ahí mismo en Japón se aprobó el uso del antiviral Remdesivir para los pacientes de COVID-19. Este medicamento es el primero con permiso de las autoridades japonesas para usarse como tratamiento. El laboratorio Moderna de Massachusetts, esto en los Estados Unidos de América, anunció que la Agencia de Medicamentos y Alimentos de ese país, de los Estados Unidos de América, autorizó iniciar la fase 2 de un estudio de 600 personas para el desarrollo de su vacuna contra el coronavirus. De dar buenos resultados, pasarían a la fase 3 y esperarían tener lista la vacuna para el 2021. Y a propósito del brote que surgió en este asilo de Tabasco, le agradezco mucho a mi colega Leobardo Marín, periodista y reportero de Tabasco, hoy que esté con nosotros. Leobardo, gracias por estar con nosotros. ¿Qué reporte tienes en las últimas horas de lo que pasó en ese asilo que demuestra una y otra vez un descuido, Leobardo, puede ser fatal, sobre todo para esta población tan vulnerable?
Así es, el contagio empezó hace aproximadamente 8 días, de acuerdo a una empleada con la que platicamos que pidió guardar su anonimato. Los cerca de 11 abuelitos comenzaron a tener algunos síntomas. La semana pasada, el fin de semana, precisamente la Secretaría aplicó las pruebas y 10 salieron positivos. Lamentablemente un abuelito murió esta semana. Los han puesto ya en un área especial en el mismo asilo, en la Casa del Árbol. O sea, no han salido, están las personas de la tercera edad ahí todavía en el asilo, pero apartados. Ahí los tienen en un pabellón especial que les acondicionaron y donde están recibiendo tratamiento. En dado caso, y anoche teníamos la información que en dado caso los iban a trasladar al Hospital Juan Graham, que es el hospital base de COVID para atender a los pacientes COVID. Y los empleados también están en cuarentena. Los 9 empleados, personal médico y enfermero, también están en cuarentena, los tienen aislados. Y al personal que todavía los sigue atendiendo, les dieron ahora sí transporte especial directamente del centro de la Casa del Árbol a sus domicilios, para que no tengan contacto con el exterior, con ningún agente más, y se puedan contaminar, porque todo indica que el virus llegó a la Casa del Árbol a través de un empleado, porque los abuelitos no habían salido, se había suspendido incluso las visitas. Claro. Había un módulo de sanitización a la entrada y se estaban cuidando las medidas de prevención. Sin embargo, todo indica, de acuerdo a esa empleada con la que platicamos, que habría sido un empleado asintomático que llevó el virus al lugar. Claro, y entonces se desperdigó. Ahora, me queda poco tiempo, Leobardo, pero no quiero dejarte de preguntar. Las medidas que se están tomando este fin de semana, hemos visto incluso a policías municipales y estatales ser bastante agresivos con la gente que no usa cubrebocas, que está en la calle sin ninguna razón importante. ¿Qué es lo que va a pasar este fin de semana? A partir de hoy, a las 4 de la tarde, se cierra toda actividad comercial. Ningún centro comercial estará abierto, ni un supermercado, tiendas de autoservicio, ni una tienda de conveniencia, nada, absolutamente nada. Todo estará cerrado a partir de las 4 de la tarde y hasta el lunes que vuelvan a reabrir, todo porque se quiere evitar las compras y fiestas por el 10 de mayo. Todo está cerrado, absolutamente todo. Es un decreto emitido esta semana por el gobernador del estado, Adán Augusto López, y finalmente se determinó que la actividad comercial se cierra a partir de las 4 de la tarde del día de hoy, debido a que van 188 muertos aquí en Tabasco. Perfecto. Leobardo, te agradezco muchísimo. Gracias. Buenas tardes, buenos días. Gracias, Leobardo Marín, el colega desde Tabasco. Y le agradezco al doctor José Narro Robles que esté con nosotros, ex rector de la UNAM, ex secretario de Salud. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por tomarme la llamada. Estimado Nacho, al contrario, es un gusto para mí, gracias por la posibilidad. Pues ahora sí que has estado en las noticias últimamente, recientemente junto con Julio Frenk, junto con Salomón Chertorivsky y otros especialistas de salud han estado hablando, han sido muy críticos con la información que comparte todos los días el gobierno federal a través de la subsecretaría que encabeza Hugo López-Gatell, doctor. Sí, y desde hace algunas semanas. Sí. Cuestionadores de... Básicamente que han mentido o que han manipulado las cifras políticamente, es lo que han dicho, para decirlo llano, pues, como te gusta hablar. A mí me gusta hablar con toda claridad, con toda honestidad, y yo lo que quiero decir así de contundente es, el número de casos que nos informan, pues no es el real. El número de fallecimientos, pues no es el real. El propio subsecretario ha reconocido en algún momento, y de este tamaño es la diferencia, que el número de casos de contagios registrados, verificados por laboratorio, habría que multiplicarlo. Él lo dijo, él dio la cifra por 8.3, después dijo que no, que a lo mejor por 30, después dio una relación ahí como de 4.3, y pues así no se puede. Nosotros estuvimos diciendo desde el mes de marzo, a mediados de marzo, que había que contabilizar las neumonías atípicas como atribuidas al COVID. Pues apenas hace 10 días tomó la decisión el subsecretario de que así fuera. Entonces, no puede uno creer en los datos que él nos da y en los factores por los que hay que multiplicarlos, y el tema es este. Si le hacemos caso al señor subsecretario y multiplicamos los casi 30,000 casos que tiene informado hasta el día de ayer, bueno, pues entonces si lo multiplicamos por 8.3, tendríamos
más de 240,000 contagios con las cifras de él. O si lo multiplicamos por 30, son más de 880,000 casos. Esas son cifras de él. Sí, él dijo que podría, que lo que él cuenta todos los días es una muestra y que esto puede variar hasta 8 veces o 30 veces arriba. Te contestó, déjame plantearlo así, doctor, te contestó sin contestarte en los últimos días en su conferencia de las 7 de la noche. Vamos a ver lo que dijo. 307 hospitales quedaron abandonados, ahorita me acordé del doctor Narro, 307 hospitales quedaron abandonados en la administración inmediata anterior. Respeto la opinión del doctor Narro. El doctor Narro, José Narro Robles, es un personaje de la vida pública, fue rector de la Universidad Nacional, fue secretario de Salud, fue dirigente político en el PRI, luego ya no sé, yo no le sigo esa pista, no sé si sigue en el PRI, si sigue en la UNAM, pero por ahí debe estar. Y me parece un individuo respetable. Comienzo con lo segundo, un individuo irrespetable al que le perdí la pista, no sé si sigue en el PRI, no sé si sigue en la UNAM. Pues, a ver, Nacho, ¿qué necesidad, dijo nuestro poeta Juan Gabriel que cantaba, pero qué necesidad? La verdad es que no hay que politizar los temas, este no es un asunto ideológico, este es un tema técnico. Yo, punto, hasta ahí digo, ya no quiero... Ahora, también citando al poeta, parece que la administración anterior nos llevó al Noa, doctor, déjame ponerlo así, porque tú parece indicar que fue una de las administraciones más corruptas y hay una crítica muy directa. ¿Qué pasó con estos hospitales que no se terminaron? Estos hospitales, tú fuiste secretario de Salud, Mercedes Juan también fue secretaria de Salud. ¿Qué responsabilidad tienes de los hospitales que no se acabaron y que no están funcionando hoy? A ver, también esto, Nacho, hay que decirlo con toda claridad. Por favor. Los servicios de salud estaban descentralizados. Ahora ya no tenemos la menor idea de qué está descentralizado y qué no, porque con la desaparición del Seguro Popular y la recentralización en el INSABI, pues unos estados sí lo acordaron, otros no, unos a medias, en fin. Pero entre 1996 y hasta el año pasado, hasta 19, los servicios estaban descentralizados y las entidades federativas tenían alguna capacidad para destinar recursos propios o incluso federales para hacer la construcción de hospitales. ¿Qué es lo que pasó? Que no había reglas. ¿Qué es lo que sucedió? Que no se le dio seguimiento e incluso autoridades municipales, presidentes municipales, alcaldes, construían. Cuando yo llegué, nos llevó tiempo hacer el levantamiento. Yo estuve los 2 años últimos y algunos meses, 9 meses, 2 años, 9 meses últimos del gobierno anterior. Y bueno, pues el tema es complejo, sí, pero ahí está, nosotros entregamos el listado de las unidades. Ya llevamos 1 año y medio, yo espero que muchos de esos hospitales ya estén concluidos. Y no todos eran hospitales, también pequeños, modestos, centros de salud. ¿Estás de acuerdo que se resiente ahora, doctor, esa corrupción en el sexenio pasado, se resiente ahora en medio de esta crisis? A ver, estimado Nacho, cuando yo fui secretario, a estas alturas, después de 1 año y medio de estar en la Secretaría, yo ya había presentado más de 60 denuncias penales por no comprobación de gastos, por mala utilización en programas de salud, en las entidades federativas, en distintas... ¿Y qué pasó con esas denuncias, exsecretario? Que en algunos casos, efectivamente, gobernadores, secretarios de finanzas o de administración o de salud incluso, pues se subieron o están en la cárcel. Yo no puedo ser el responsable de darle seguimiento a todas esas actuaciones, pero yo hice en total 70 denuncias penales. Dice la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda que va a investigar a fondo. Ojalá y lo hagan, porque desde el año pasado, cuando yo tomé una decisión y traté de llegar efectivamente a la dirigencia de un partido político, se me señaló en esa dirección y de nueva cuenta
Van ya 14 meses de esos señalamientos y no hay ninguna situación. Yo lo he dicho con toda claridad. Para mí, en la vida, el tema de la dignidad y de la honestidad son fundamentales. ¿Te jugaste el prestigio por haber aceptado participar en el sexenio de Enrique Peña Nieto, doctor? Yo serví a México, yo serví a mi país, y por cierto digo, ¿dónde están las denuncias más allá de un par de casos? ¿Dónde están después de año y medio los temas de combate a la corrupción? Perdón, Nacho, no, esto es muy sencillo. Son los hechos los que demuestran, y uno sirve al país en las situaciones y en las condiciones en las que la vida le da la oportunidad. Muy bien. Doctor, como siempre te agradezco que me tomes la llamada y que respondas. Gracias. Al contrario, gracias. Doctor José Narro Robles, exsecretario de Salud, es rector de la UNAM, respondiendo estas controversias y polémicas que se han presentado en los últimos días. Más noticias. 4 elementos activos de la Fiscalía General de la República fueron detenidos debido a que son investigados por su participación en el robo de una residencia en el fraccionamiento Hacienda de Valle Escondido, en Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Los probables participantes fueron ingresados al penal de Tlalnepantla, donde se determinará su situación legal. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detuvieron a 2 sujetos que golpearon a policías luego de protagonizar una riña en calles de la colonia agrícola Pantitlán, Alcaldía Iztacalco. Los hechos ocurrieron cuando un agente levantaba una infracción de tránsito y el conductor se negó a recibirla. El presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre el documento elaborado por el Consejo Coordinador Empresarial, que contiene 68 propuestas para enfrentar la crisis económica. El presidente dijo que los empresarios tienen derecho a expresarse, pero que su gobierno no va a convertir en deuda pública las deudas privadas. Gustavo Hoyos, presidente de la Coparmex, le respondió al presidente López Obrador en Twitter. Escribió: el presidente López Obrador afirma que si una empresa quiebra, sea el empresario quien asuma la responsabilidad. Así de simple. Podríamos concluir entonces que si alguno de sus trabajadores se queda sin ingreso, es su problema. Cuidar los empleos sí es asunto de interés público. De acuerdo con el diario Washington Post, la oposición de Venezuela negoció en octubre un acuerdo por $213 millones con una pequeña compañía de seguridad de Florida para derrocar al presidente Nicolás Maduro. En tanto, Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación e Información de Venezuela, presentó un testimonio grabado de uno de los detenidos, quien dijo que la misión era lograr objetivos específicos. Pausa y regreso. Hoy se cumplen 2 meses de aquella marcha, mi querida Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios, que parece que sucedió hace 2 años para muchos que quieren dejarla en el olvido, pero que otros como tú, otras como tú, insisten en recordar el reclamo, el llamado de auxilio de las mujeres y la exigencia de que se respete su integridad, que se respete sus derechos y sobre todo se respete sus vidas durante este confinamiento. Wendy, bienvenida a DPC. Dice el gobierno de México, lo decía el presidente de México, ¿aumento en la violencia contra las mujeres? No, ¿dónde? Yo no he estado buscando abajo, no veo el aumento. Hola Nacho, ¿qué tal? Buen día. Pues bueno, sí, justo lo acabas de decir muy bien. Las feministas, los movimientos feministas, somos insistencialistas para seguir insistiendo en la defensa de los derechos humanos de todas las mujeres que ya no están, que fueron asesinadas, de las que estamos, las que vienen. Y bueno, en ese sentido me parece importante decir que el patriarcado y el machismo es quien se aferra a eliminar esta visibilidad y esta realidad que pues lacera a nuestro país, 10 feminicidios diariamente. Sí. Hablamos de datos impresionantes, pero tú sabes que, bueno, vamos a mirar esos datos e interpretarlos dependiendo de nuestra mirada, y vemos que las declaraciones del presidente están
fuera de una mirada de enfoque de género, derechos humanos. Y bueno, en ese sentido hay muchas feministas, muchas instituciones. La misma Olga Cordero reconoció que el incremento de la violencia durante el confinamiento estaba presente. Entonces, bueno, estamos volviendo a vivir estas situaciones de dobles discursos. La realidad que no tendríamos obviamente que festejarla, es una realidad alarmante. Tenemos llamadas cada hora, diariamente, 155 mujeres. Es impresionante. Auxilio. Mira, esos datos los compartí al principio del programa. Todos los datos los compartí, los que has publicado tú, los que ha publicado Intersecta y muchas otras organizaciones. Son alarmantes. 115,614 llamadas de emergencia durante marzo. Efectivamente, el ritmo que se registró era por hora 155 llamadas. A ver, Wendy, hay mujeres que nos están viendo ahorita, que están sufriendo violencia durante el confinamiento, que la han sufrido antes del confinamiento y que se ha agravado durante el confinamiento. Wendy, ¿qué mensaje mandarle a ellas? ¿Qué decirle a las mujeres que nos están viendo? A los vecinos que saben que la mujer que vive junto a su casa está sufriendo violencia. ¿Qué les dices, Wendy? ¿Qué hay que decirles y cómo ayudarlos? Claro, totalmente. Justo en ese sentido, porque no todas las mujeres tienen acceso a estos espacios, pues decirles primero que hay que identificar la situación de violencia, la naturalizamos, la justificamos, creemos que a nombre del amor, como dijo el presidente, se van a solucionar las cosas. El amor no mata, no debe doler, y bueno, en nombre de ese amor tenemos que romper con esas estructuras, identificar que tenemos derecho a una vida libre de violencia. Si el evento, Nacho, se presenta violento, es importante ubicar en casa ese lugar más seguro, entre comillas, donde no va a haber objetos punzocortantes, objetos pesados que nos puedan lastimar, alejarnos de esos espacios, tener preparada una pequeña maleta con documentos oficiales, una carga extra de pila, anotado obviamente en una libreta, en una hoja, los datos de contacto de alguna persona cercana o los de la organización de la Red Nacional de Refugios. También es muy importante no perder contacto con sus redes de apoyo. En la medida de lo posible, hagan grupos de WhatsApp, de Telegram, manden diariamente un mensaje a ese grupo de un hola, estoy aquí, sonrisas, un beso, que es un mensaje normal, que eso signifique que estoy bien. El día que yo no reciba ese mensaje como parte de esa red de apoyo, entonces es un foco rojo. Y en ese sentido es muy importante que la sociedad también empiece a hacer un cambio, y justo si escuchamos gritos, golpes, insultos en el departamento, en la casa de al lado, hay que hablar al 911, hay que darle seguimiento, hay que llamar a una patrulla, no tenemos que ser omisos ante la situación, e incluso si tú conoces o identificas que alguna mujer está en riesgo, hay que acercarnos con todo el respeto, ofrecerle nuestro apoyo, y seamos también de esos vecinos y vecinas que si la mujer sale de casa y nos toca la puerta, abramos las puertas y podamos hablar a una red de apoyo o a la Red Nacional o al 911. Tenemos que hacer un trabajo colectivo justamente solidario para eliminar estas violencias. Así es. Wendy, te agradezco muchísimo como siempre. ¿Te parece que sigamos hablando? No soltemos el tema. Tú sabes que somos aliados y aquí vamos a seguir con el asunto conversándolo. ¿Te parece? Claro que sí, te lo agradezco mucho. Un abrazo. Gracias, Wendy. Un abrazo a ti y a todo el equipo, por supuesto, que encabezas. Más noticias. Esta mañana el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, habló de la resolución presentada por el presidente López Obrador a la ONU para garantizar acceso a equipos, medicamentos y vacunas contra el COVID-19. Derivado de ese planteamiento que hizo México por conducto y presentado por el señor presidente de la República, se presentó y se preparó una resolución para la Asamblea General de las Naciones Unidas, a cargo del embajador de la Fuente, Juan Ramón de la Fuente. Fue aprobada esta resolución por 179 países, con lo cual es la resolución que México haya presentado con más respaldo en la historia en las Naciones Unidas. El asesinato de la periodista María Elena Ferral se debió al ejercicio de su actividad periodística. Así lo dio a conocer la encargada de la Fiscalía General de Veracruz, Verónica Hernández, quien dijo que se han ejecutado 6 de 11 órdenes de aprehensión. Aseguró que algunos integrantes del grupo delictivo que asesinó a la reportera en el norte del estado eran generadores de violencia. El Gobierno de México y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos firmaron el acuerdo para la reinstalación del grupo interdisciplinario de expertos que brindará para el avance de las investigaciones en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero.
Un juez de control federal decidió mantener en prisión a 2 normalistas de Michoacán por los delitos de lesiones, portación de armas prohibidas y ataques en las vías de comunicación. Esto luego de que el lunes bloquearan las vías del tren en la comunidad de Calzoncin del municipio de Uruapan para pedir plazas automáticas. El SAT recordó a los contribuyentes que están a tiempo de presentar su declaración anual de impuestos de personas físicas, debido a que se prorrogó la fecha hasta el 30 de junio del 2020, con finalidad de que los causantes se queden en casa. En la India se registró una fuga de gas en una planta industrial. Al menos 11 personas murieron y 1,000 sufrieron problemas respiratorios. Los hechos ocurrieron en Bahía de Bengala cuando los trabajadores se preparaban para reactivar la planta tras el levantamiento de la cuarentena por el coronavirus. Adiós.